El domingo en la mañana los apóstoles se sorprendieron cuando escucharon la decisión del Señor de venir a Jerusalén. Sabían que era peligroso y que fácilmente podían ser descubiertos, pero Jesús ya había resuelto enfrentar la muerte. Llegaron a la cima del Monte de los Olivos, donde se encontraba el cementerio de la localidad. Fue en este sitio donde el Señor observó a la ciudad y lloró por ella y su destino. Jerusalén, Jerusalén, si conocieras el don de Dios, al menos en este día, lo que es provechoso para tu paz, desdichadamente, ahora queda oculto a tus ojos. Lo dijo en esta cumbre donde, según se supuso en otros tiempos, tendrá lugar la resurrección y juicio final. Jesús entró a la ciudad sobre un asno, no como un acto de humildad, sino porque en esa época era una cabalgadura de paz, a diferencia del caballo muy usado para actos de violencia. Jerusalén tenía unos 30.000 habitantes, pero ese domingo, a causa de las fiestas de Pascua, había unas 100.000 personas. A su ingreso muchos lo aclamaron y saludaron con ramas de olivo o de palmera. Creían que los liberaría políticamente, pero el Señor buscaba un triunfo más completo, el religioso. El lunes y martes sube nuevamente a Jerusalén. Durante todos esos días, Cristo solía retirarse al Monte de los Olivos. Dormía bajo los árboles o en cuevas, ya que la ciudad no era segura para él. Cuando llegó el día de los ácimos, en el que debía inmolarse el Cordero Pascual, envió a Pedro y Juan diciendo: Id y preparad lo que sea necesario para que podamos comer la Pascua. Al entrar a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva una ánfora de agua. Seguidle hasta la casa donde se dirige y decid al dueño de la casa: ¿dónde está el aposento en que el maestro pueda comer con sus discípulos? Según muchas investigaciones, aquí, en el Monte Sión, este es el lugar donde se celebró la última cena. La casa original no existe y tras su desaparición se han levantado 2 capillas. Pero igual, esta pieza sobrecoge. La comida de esa noche mezcló legumbres y verduras típicas, habas, lentejas, lechugas, pepinos y cebollas. He deseado ardientemente comer con vosotros esta Pascua antes de padecer, porque os digo que no volveré a comerla mientras no tenga ella su cumplimiento en el reino de Dios. Cogió luego el cáliz y tras rendir gracias, dijo: Cogedlo y divididlo entre vosotros, pues os digo que de ahora en adelante no volveré a beber el zumo de la vid mientras el reino de Dios no haya llegado. Finalizada la cena, el Señor con sus discípulos se dirigió al jardín de Getsemaní, a los pies del Monte de los Olivos. Bajó de la ciudad por esta escalera de origen macabeo que data del siglo I a.C. Es un hecho que Jesús, poco después de las 11:30 de esa noche, pisó estas piedras. Cruzó el valle de Cedrón, que separa a Jerusalén del monte. Hoy, desde arriba, impresionan 4 sepulcros monumentales atribuidos a Absalón, Josafat, Santiago y Zacarías. La noche del 6 de abril fue la última que Jesús pasó aquí en la tierra, exactamente en este lugar, el jardín de Getsemaní. Todavía hay aquí olivos de aquella época, 8. En realidad los troncos, porque las ramas son renuevos. Fueron testigos entonces de la angustia y el dolor de Jesús. Fueron testigos también del instante en que los criados del sumo sacerdote lo detuvieron exactamente en este lugar. Rodeado de este paisaje que se mantiene prácticamente igual al que vio esa noche, Jesús, lleno de temor, eligió el sufrimiento y la muerte en la cruz. El Señor siente una tristeza que no deja de crecer. Mientras los otros apóstoles duermen, llama a Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañen en su soledad. Jesús sigue rezando a 30 pasos de ellos. Ya no lo hace de pie con los brazos extendidos, se arrodilla y cae sobre su rostro. En medio del escalofrío de la oración, con lo que aún le queda de humano, siente la necesidad de compañía. Camina los 30 pasos, pero ve a sus discípulos dormidos. Al poco rato llegan sus aprehensores. Bastó que Judas lo besara para que los soldados romanos lo reconocieran.
Ya privado de libertad, volvió a pasar por estas escalinatas ubicadas junto a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. En el lugar hay ahora una iglesia católica llamada San Pedro in Gallicantu, porque fue aquí donde Pedro lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara 2. Aquí pasó toda la noche del jueves al viernes. Aquí los 70 integrantes del Sanedrín le hicieron el primer juicio. Poco después de las 6 de la mañana del viernes, Jesús fue trasladado a la fortaleza Antonia, donde vivía Poncio Pilatos. El juicio aparentemente se celebró aquí, en el patio de Litóstrotos, que significa baldosas. Las piedras aún tienen estrías hechas para evitar que los caballos resbalasen. Algunas muestran el juego del rey, entretención de los soldados romanos. Incluso Jesús fue objeto de sus apuestas esa mañana mientras lo torturaban en este patio. Cerca está el arco de Icheomo, levantado en el lugar donde Pilatos habría dicho: «He aquí al hombre». Y es aquí donde comienza su Vía Crucis. Lo que hoy se ve no corresponde al entorno de la época. La ciudad en ese entonces estaba entre 3 y 6 metros más abajo, pero se ha hecho una reconstitución sobre el trazado original. 14 estaciones rememoran los sucesos del doloroso cortejo. Las 2 primeras están dentro de la fortaleza Antonia. Las 7 siguientes transcurren en las callejuelas de la vieja Jerusalén. Y las últimas 5 están dentro del Santo Sepulcro. Aquí comienza el lugar más sagrado para los cristianos, el Gólgota, sobre el cual se levantó esta basílica. 2 capillas recuerdan los últimos momentos de su vida. La católica muestra el lugar donde fue despojado de sus ropas y clavado en la cruz. La ortodoxa, a pocos metros, donde fue crucificado. Impacta y emociona la roca que se partió al momento de su muerte ese viernes. Bajo el altar, el espacio sobre el cual se depositó la cruz. Había cerca del sitio donde fue crucificado un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual nadie había sido depositado. Allí, a causa de la Pascua de los judíos, pusieron a Jesús, porque aquel sepulcro estaba cerca. La tumba se recuerda en un tabernáculo de 2 cámaras. El lugar donde quedó su cuerpo está cubierto de mármoles, pero a través de algunos orificios se puede tocar la roca original con la cual tuvo contacto su piel. Luego de resucitar, al tercer día en la tarde, se apareció ante sus discípulos. Los apóstoles estaban escondidos por miedo a los judíos en el Monte de los Olivos. En lo que hoy son restos de la capilla de la Ascensión, le mostró sus manos y su costado. Les habló y deseó la paz. Su último contacto con la tierra, según la tradición, ocurrió sobre esta piedra cuya superficie muestra huellas parecidas a las de una pisada. Fue aquí, dice la leyenda, donde el Señor apoyó uno de sus pies antes de elevarse y desaparecer en el cielo. Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.